Cuando lo estaba preparando, sentí como un gozo muy especial al elaborar ese devocional, porque nunca me había dado cuenta de lo grande que es devolver bien al que me hace mal. Mantenerme a hacer el bien sin importar lo que esté pasando es grandioso, es una victoria muy grande. Y si no hacemos eso, entonces nosotros hemos sido vencidos. El mal nos venció. ¿Por qué? Porque hicimos mal. Punto. Fuimos vencidos de lo malo. Ahora, el mensaje no está basado en ese versículo, sino en los versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo lo que se dice en este capítulo 12 y en el capítulo 13 está sujeto a estos dos versículos. Si nosotros no logramos hacer lo que en estos dos versículos se dice, no vamos a poder hacer lo que se dice más adelante. La resistencia al cambio es uno de los mayores problemas que tiene el ser humano. Generalmente nos aferramos a lo conocido y rechazamos los desconocidos. Cuando debiéramos hacer como dice el apóstol Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda clase de mal. Esto es algo que yo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque bueno, Dios tuvo la brillante idea, la maravillosa idea de colocarme en lugares de tecnología desde que empecé a trabajar. Yo no sabía cuando me gradué de la secundaria qué quería hacer. Como ya tenía cierta conexión con los equipos de sonidos y esas cosas, me puse a estudiar electrónica el primer año y después empecé a trabajar vendiendo equipos de electrónica, después pasé a vender computadoras, después pasé a vender... O sea, todo el tiempo fue metido con la tecnología. Y bueno, como yo no soy de los que nada más llegan ahí y conocen los equipos, no solamente aprendí de la tecnología, de los equipos, sino de cómo funciona la tecnología. Y la tecnología, cada día hay algo nuevo, siempre hay una cosa que está saliendo nueva, que usted no se imagina. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Canadá, en China, hay inventos que nosotros no vamos a conocer sino hasta dentro de 10 o 20 años o más. De hecho, ya están habiendo autos que levitan, o sea, que no andan con ruedas, sino que se sostienen en el aire y andan en el aire. Hay ya creo que es en Holanda, si no recuerdo bien, no recuerdo si es en Holanda, no, creo que no es Holanda, pero ya hay un país que tiene un servicio de autos que vuelan, que van de una distancia a otra como taxi y no tienen chofer. O sea, la persona se monta en ese avión que no tiene chofer y él lo lleva hasta el otro lado. Para que tengan una idea de cuántas cosas se están dando. Ahora las podemos saber porque tenemos el internet, pero en otro tiempo nosotros estaríamos ni siquiera pensando en qué está pasando. Cuando yo empecé a vender computadoras, la computadora más nueva tenía 10 años de retraso. O sea, de las que teníamos aquí. Y cuando nosotros, gracias a Dios, cuando yo empecé a vender computadora, las cosas se aceleraron un poco por la responsabilidad de mis jefes. Ellos eran insistentes en traer lo más nuevo, entonces se esforzaron y fuimos logrando que se hicieran ciertas leyes en Panamá que permitían que la tecnología llegara más rápido. Y llegó el momento en que cuando salían allá, ya teníamos acá los modelos nuevos de los fabricantes, nosotros los podíamos pedir y al poco rato, y a veces en el mismo momento que salían allá, ya los teníamos acá. Y eso pasa ahora, pero con todo y eso, seguimos atrasados. Entonces yo entiendo el asunto del cambio porque al estar en tecnología, usted se imaginará que me he encontrado con un montón de gente que dice, no puedo, no sé qué, es que a mí me cuesta, es que no sé cuándo. Y bueno, yo creo que yo soy hijo de mi mamá. Porque mi mamá tiene 80 años. Y cuando llegaron los celulares, no sé, tenía 65, 60 años, no sé. Pero mi mamá se compró su celular. Y entonces, nosotros tenemos nuestro grupo de familia y de repente vemos que la doña empieza a mandar stickers y ninguno de nosotros estaba mandando stickers y ya la doña estaba mandando stickers. O sea, ella andaba volando y estaba conectándose con todo el mundo.
Mi mamá está más conectada con el mundo que nosotros. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que esté tan conectado. Bueno, quizás Ariel por el trabajo en él, pero yo creo que los demás ninguno está tan conectado como mi mamá con el mundo. Entonces, para mí ha sido fácil, porque primero no le tengo miedo. No es que me gusta o no me gusta, sino que simplemente yo crecí con un pensamiento de que lo puedo hacer todo, de que lo puedo lograr todo, y cuando me ponen a un aparato nuevo yo no me pongo a pensar, ay, es difícil, no, yo qué hago. Y empiezo a ver y empiezo a leer. Y cuando yo trabajaba de venta de computadoras, que mis compañeros estaban diciendo, ay, que no sé qué, yo venga acá, espérate. Es más, yo era un metiche. Yo estaba metido en contabilidad, estaba metido en todos lados. Y yo llegaba y de repente dije, ¿cómo se? Es que no logro, para ver. Y Dios me daba luz y yo ayudaba de cosas que no sabía, de contabilidad. ¿Y qué tal? Una vez estaba, cuando hicieron el almacén Figali aquí en Vía España, el almacén. Un amigo mío estaba encargado del sistema de la facturación y esas cosas. Entonces, me fui con él para allá a ayudarlo pues, en el trabajo. Pero yo no sabía, yo sé conectar cables y eso, pero de programación yo no sé nada. Entonces, de repente algo no le funcionaba, algo no le funcionaba, y yo me quedé, ¿y esta ruta está bien? Eso era lo que estaba mal. Entonces, yo no le tengo miedo a eso. Tampoco es que estoy metido en todas esas cosas porque realmente no soy un amante de la tecnología. Dios me puso ahí y aprendo, punto. Pero me topo con tanta gente que le tiene miedo a los cambios. Cada cosa que hay, pero hay mucha cautela y muchas cosas. Sí hay que tener cautela, pero lo que tiene que ser es que tenemos que saber que el mundo cambia. Sabemos que no todos los cambios son buenos. Sin embargo, debemos darnos cuenta que si no hacemos ajustes, si no hacemos cambios, si no nos transformamos, no vamos a progresar. Vamos a estar estancados en el mismo lugar, haciendo lo mismo sin crecer para nada. El mundo va a avanzar y nosotros nos vamos a quedar. Nosotros estamos en un mundo caído, un mundo donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Es más, tengo que decir por experiencia propia que si no hubiera sido por la palabra de Dios, yo estaría haciendo un pocotón de cosas malas como las hice durante años sin entendimiento de nada. Pero debido a que me he dejado transformar, hoy comprendo que todas esas cosas estaban mal y puedo reconocerlo. O sea, no me voy a poner a contarle mi vida porque eso no es asunto suyo. Pero hacía muchas cosas que no estaban bien. Normal, eran cosas que me parecían tan normales. Mire, si no hubiera sido por Cristo, todo ese problema que tenemos con el asunto de los géneros, yo lo estaría aceptando, se los aseguro. Yo estoy seguro que yo lo aceptaría, que diría que está bien. Pero ya sé que no está bien. ¿Por qué no sé? Porque mi mente se transformó. Antes no me importaba si estaba bien o estaba mal, así que yo, dale para adelante, que hagan lo que quieran. Pero ahora sí entiendo que está mal. ¿Por qué? Porque es que uno va renovando su entendimiento y al entender se da cuenta qué es lo malo y qué es lo bueno. Me pregunto, ¿qué ve usted cuando mira hacia atrás 5 años? ¿Será que ve a la misma persona o ve a una persona distinta? Y si ve a alguien distinto, ¿qué tan distinto es? ¿Cuánto ha crecido o decrecido? ¿Es mejor o es peor de lo que era hace 5 años? La fórmula bíblica para ser mejor es transfórmese por medio de renovar el entendimiento. Pero ¿cómo hacemos eso? O sea, usted es cristiano hoy. La pregunta es, hace 5 años, ¿cuántas ideas nuevas usted tiene? ¿De cuántas formas usted ha cambiado? ¿Qué cosas ahora hace que antes no hacía? Las cosas que ahora hace que antes no hacía, ¿son buenas comparativamente hablando o son malas comparativamente hablando? ¿Ha mejorado o no ha mejorado? ¿Está estancado porque no quiere cambiar o simple y sencillamente se ha convertido de lo bueno a lo malo? Todo comienza con una simple pero difícil decisión. Simple pero difícil decisión.
El versículo 1 de Romanos nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias, nos tienen que rogar inclusive, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Siempre me llama la atención que dice por las misericordias, no dice por la misericordia, dice por las misericordias. Entonces, me empecé a buscar las misericordias en el libro de Romanos y me fui al capítulo 9, versículo 6. Y dice el capítulo 9, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían hecho aún, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y escucha ahora, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y aquí encuentro que la misericordia de Dios depende de la soberanía de Dios. Porque no es por lo que yo haga, no es por quien yo soy, porque sea guapo. De hecho, hoy no me vi en el espejo, pero no se trata de eso. Se trata de que Dios quiere, de que Él tiene misericordia, y Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Dice que Jacob y Esaú no habían nacido y Él estaba ya escogiendo a Jacob por su misericordia. Y si usted está aquí, dele gracias a Dios porque es por su misericordia. No es por lo que hemos hecho ni por quienes somos, no, Dios tiene misericordia. Y yo doy gracias a Dios por su misericordia. Por su misericordia Dios escoge a quien quiere escoger. Por su misericordia soberana, Dios nos hace promesas. Solo por su misericordia. No hay mérito en mí, no hay mérito en ti, no hay mérito en nadie. Dios, hace un rato hablábamos y decíamos, Dios tiene el control. Él es el que decide. Y el que se rebela contra Dios realmente es como dice la Biblia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es una necedad. En estos días le mandé a Vanessa un video. Yo no sé si usted tiene idea. Mire, es una... Déjeme buscar una palabra que suena así como muy cristiana. Bueno, es una idea equivocada, para hacerlo así como muy cristiano, el creer que el ser humano puede destruir el planeta. No puedes, no podemos. ¿Sabe por qué? Porque este es el planeta de Dios. El cambio climático es una realidad, pero no como ellos dicen. Déjeme explicarle qué pasa con el cambio climático. ¿Qué es lo que no se considera? Yo le mandé un video a Vanessa porque usted sabe, yo no sé si usted sabe, ¿cuántos movimientos tiene la Tierra? A ver, ¿alguien sabe? No, tiene por lo menos 9. ¿Sí? Búscalo ahí en YouTube, por ahí se lo van a mostrar. Tiene por lo menos 9. La Tierra hace así. La Tierra hace así. La Tierra hace así. La Tierra hace así. Y otros tantos movimientos. Y aparte de eso, hay un movimiento. Ahora, mire el asunto. Trate de seguirme. Porque cuando la Tierra hace así, ¿qué pasa con el clima? Cambia. ¿Por qué? Por el movimiento de traslación, ¿verdad? Bien. ¿Qué hacemos alrededor del Sol? Ahora, usted sabe algo. No solamente la Tierra hace así.
el sol también hace así. ¿Usted no cree que cuando el sol hace así eso afecta a la tierra? Claro. El cambio climático es algo natural en la tierra. Vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia. Usted ya me tiene que ir a la Biblia. Abraham tuvo que ir a Egipto. ¿Por qué? Había sequía. Cambio climático. Jacob se quedó con Abimelech. ¿Por qué? Porque Dios le dijo. ¿Pero qué había? Isaac. Había sequía. Jacob tuvo que ir a Egipto. ¿Por qué? Cambio climático. Eso va a ocurrir siempre. No tenemos nada que ver con eso. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es no estar tirando porquerías a los mares. Eso nos afecta a nosotros. Porque degrada la calidad de los alimentos y otro poco de cosas que nos crean problemas. Entonces, lo que están tratando de hacer es, con el pretexto de ese cambio, meternos una serie de goles. Y espero que usted sea buen portero. Nosotros tenemos que entender algo. Dios es el que tiene el control. La Biblia dice, allá en el libro de Hebreos, que Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Nada se puede destruir si Él no lo permite. Entonces nosotros debemos desconectarnos de esa propaganda del mundo, que lo que quieren hacer es meternos miedo. Ahora, seguí buscando y vamos al capítulo 11, versículo 29. Ahí nos habla nuevamente de la misericordia. Ya se ve que estamos cerquita del 12, ¿no? Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mire que allá habla, en el capítulo 9, habla del llamamiento de Jacob, ¿cierto? Entonces acá habla, dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No está hablando de los dones espirituales. Está hablando del llamamiento de Jacob y los dones que Dios le dio a Israel para servir. Y los dones que Dios le da a usted para servir. No está hablando de algunas interpretaciones espiritualistas que salen por allí. Tenemos que seguir lo que está pasando en la lectura. Entonces más adelante sí, menciona los dones, pero ya yo les expliqué a usted que esos dones vienen con nosotros cuando nacemos. Eso es irrevocable. Usted, con toda su vida, si tiene el don de servicio, lo va a tener. Y puede ser que en el camino le pase como algunos que yo conozco, que sus papás, cuando están chiquitos, usted dice, yo quiero ayudar, no. Yo quiero ayudar, no. Yo quiero ayudar, no. Y lo bloquean. Y el don se inhibe por un tiempo, pero llega el momento en que se abre una oportunidad y el don vuelve, sale porque es irrevocable. Eso está en usted. No va a cambiar, usted siempre va a tener ese don. Y si usted no vive de acuerdo a ese don, no va a ser del todo feliz. Entonces, dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Quiénes son ellos? Israel, bien. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mire, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El hecho de que los judíos hayan sido desobedientes ocurre porque Dios tenía un propósito. Y lo que Dios está haciendo con nosotros ahora es porque Dios tiene un propósito. Todo está en Dios. La misericordia mostrada a nosotros viene por la desobediencia de Israel. Pero ese era un plan de Dios. No es que Dios se equivocó o que Israel se equivocó. No, es que Dios tenía un plan. Cuando llegue el momento, Israel será desobediente, o realmente fue desobediente todo el tiempo, y llegará un momento en que su obediencia ya llega al tope. Entonces voy a llamar de los gentiles a un pueblo que no es pueblo para que sea mi pueblo. Eso es la misericordia de Dios. Y usted está aquí por la misericordia de Dios. Entonces,
cuando dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, está hablando de la misericordia que Dios tuvo con nosotros, uno. Dos, está hablando la misericordia de Dios para con Israel, que será, dice el apóstol Pablo, que todos se convertirán en un momento dado cuando la plenitud de los gentiles entre. Son las misericordias de Dios para con su pueblo. No está hablando de la misericordia de Dios que no te mataron porque la bala te pasó rozando. No está hablando de la misericordia de Dios porque no tenías comida y de repente alguien llegó y te trajo. No, está hablando de la salvación. La misericordia de Dios para con Israel que será salvo y la misericordia de Dios para con nosotros que somos salvos. Entonces dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Os ruego por la misericordia de Dios, o sea, por la misericordia de Dios que me salvó. Dicho de otra manera, mira, presta atención. Tienes que ser agradecido. Dios te salvó. Te ruego que te des cuenta y que presentes tu cuerpo, que te entregues a Dios, que vivas para Él, que te rindas ante Él, que empieces a vivir para Dios. Dice que debemos entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. En sacrificio vivo. ¿Ok? Y como ya vimos eso unos días atrás, creo que lo vimos el domingo pasado en la clase, en un sacrificio hay entrega. La persona que va a sacrificar entrega el animal. Ya no es mío, lo entregó. Entonces nosotros cuando vamos a Cristo entregamos ¿qué? Nuestra vida. Ya no es mía. ¿Es de quién? A Él se la entregué. En un sacrificio hay pérdida. Jesús dijo, todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Entonces ya se pierde. ¿Qué se pierde? Mi deseo de ir a jugar fútbol a cierta hora porque a esa hora estoy en la iglesia. ¿Qué perdí yo? Yo le voy a decir qué perdí yo. Cuando yo trabajaba en el aeropuerto, cuando yo empecé a trabajar en el aeropuerto, yo no tenía ningún tipo de aspiración. Yo quería un trabajo para trabajar, comer, pagar las cuentas y algún día morirme en una hamaca, una cosa así. Pero cuando ya tengo más o menos, más que nada después de la invasión, yo pienso que ya tengo que salir de aquí. Y voy un día en el busito que nos llevaba al trabajo. Yo creo que le he contado esto, y mi compañero que era Paviolo y todo ese poco de cosas me dice, yo le pedí a Ariel Arias, el gerente de ventas, que me trasladara a zona libre. Usted sabe la diferencia entre ser un vendedor de zona libre y ser un vendedor del aeropuerto. Es del cielo a la luna, de la tierra a la luna. El vendedor de zona libre gana muchísimo más dinero. Las ventas son al por mayor, el vendedor de zona libre viaja. O sea, él estaba pidiendo que lo ascendieran meteóricamente y era un mal portado. Cuando yo hice, yo dije, pero este hombre, con toda la forma que se comporta, él cree que tiene derecho a esto. Y yo que hago mis cosas bien, que vengo a mi trabajo, no, hombre, no, yo solté, ese día llegué, nosotros teníamos que contar un poco de cosas de cassette, películas. Le dije al que estaba ahí, yo, vete, yo me hago cargo. Y me fui para donde la gerente administrativa, que yo sabía que tenía más poder. Y le dije, yo me quiero ir. Pero yo no quería ir para zona libre. No me interesaba ir a Ovejas, me quería venir para la ciudad, para Panamá, al almacén nuevo que se había abierto. Entonces, ella hizo las gestiones. Le dijeron, no. Así, rotundo, no. Pero cuando se cumplieron como 2 o 3 meses después, el gerente del almacén pasó por el aeropuerto, vio a un muchacho que le agradó. Él se llama Gabriel, ahora mismo es un supervisor ahí en Duit Center de Westland. Somos muy amigos. Y la gerente administrativa le dijo, mire, este muchacho ya hizo aquí todo lo que va a hacer. Tienes que darle la oportunidad.
Entonces nos entrevistan a los dos, pero me entrevistan a mí primero. Y cuando yo estoy saliendo de mi entrevista, viene entrando Gabriel. Y Gabriel me pregunta, ¿vale la pena? Porque él no estaba interesado. A él lo llamaron y le estaban dando la oportunidad, pero él no tenía ni idea de qué estaba aconteciendo. ¿Y qué le dije yo? Sí, dale, ve. Era él o yo, pero yo no tenía ningún tipo de egoísmo. Gracias a Dios. Bueno, ¿a quién cree que escogieron? A Gabriel. Y la gerente le dijo, mira, si ustedes no cogen a este muchacho, nosotros lo vamos a perder de todas maneras. Entonces el dueño de la empresa dijo, hicieron el cálculo de cuánto me tenían que pagar, hicimos un arreglo, pero desde ahí ya yo no fui el mismo. Ya yo quería más. Así que cuando logré ver lo que ganaban los vendedores de otras empresas y vi que ganaban más que nosotros, porcentualmente pedí aumento. Y me dijeron, no. 2 meses después de que me dicen no, por una situación con mi mamá, yo empecé a dar mi diezmo. Y 15 días después de mi diezmo me dijeron, sí se los vamos a dar. Pero yo no estaba conforme con el aumento que nos estaban dando. Los demás estaban felices. Para ellos representaban $100 o más, para mí representaban $50 por la forma en que lo estaban dando. Pero me quedé callado porque hasta nos amenazaron. Si a alguno no le gusta, no se lo damos a nadie. Me quedé callado. Trabajé por 10 meses y a los 10 meses senté al dueño y dije, yo creo que yo me merezco un aumento. Dios me había colocado por encima de todos los vendedores, pero volando. Y cuando le digo que Dios me colocó, Dios me colocó. Y 1 año y medio después de eso me pusieron de encargado de un almacén y vino otro aumento. Y ya en ese momento ya me convertí a Cristo y ya me estaba sintiendo inconforme y descontento con mi trabajo. Me iba bien, ganaba buen dinero, todo el mundo me elogiaba, vino Multimax, otro aumento. Pero trabajaba domingo. Un domingo sí, un domingo no. Y ya yo no quería trabajar domingo, yo quería estar en la iglesia el domingo. Ya había perdido las ganas de trabajar. El deseo de aumentar, de alcanzar más cosas, ya lo había perdido. El mundo perdió valor para mí totalmente. De manera exagerada, perdió valor para mí. El sacrificio que Dios nos pide significa pérdida. Nosotros tenemos que perder nuestros anhelos, nuestros deseos por Cristo. No significa que usted no va a trabajar, no significa que usted no va a alcanzar cosas. Esto fue lo que Dios puso en mi corazón. Usted no tiene que pasarle igual. Pero si usted está en su trabajo, usted tiene que acordarse a quién le pertenece. Su vida ya no le pertenece. Usted la entregó y la perdió y se la entregó a Cristo. Un sacrificio significa, en un sacrificio hay muerte. Y Pablo dijo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya nosotros no somos de lo que pecamos, el pecado no se enseñorea de nosotros. El cristiano que dice, ay, es que yo no puedo dejar de pecar, es falso. No es que en un momento dado nosotros no podemos flaquear, en un momento dado podemos flaquear, pero no es que vivimos en pecado, no es que el pecado nos domina porque Cristo ya venció al pecado. Amén. Y si usted está convertido a Cristo en verdad, ya el pecado no tiene poder sobre su vida. Amén. Usted está muerto al pecado. Y mire este asunto. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, yo estoy muerto al pecado porque no chupo, porque no robo, porque no miento. Pero, ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Estás seguro que estás haciendo todo lo que Dios dice en su palabra que haga? Déjame decírtelo de esta manera. Cada vez que alguien te ha pagado con mal, ¿le has devuelto con bien? ¿Has perdonado a aquel que te ha hecho mal? ¿Lo has perdonado de una vez? ¿O pasas una semana enojado con las personas? Porque eso también es pecado. Pero dice la Biblia que tenemos que morir a eso. Morir.
Por eso fue que leímos primero el último versículo del capítulo 12, porque no voy a ir hasta allá. Pero es que si usted no se transforma, usted va a seguir siendo presa del pecado. Si usted no se entrega en sacrificio vivo y santo a Dios, usted va a seguir siendo presa del pecado. El pecado va a seguir teniendo poder sobre su vida. Pero cuando usted le entrega su vida a Cristo, realmente el pecado no tiene ningún poder. Y ya no somos vencidos de lo malo, sino que vencemos con el bien el mal. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y que voy a pedirle que me acompañe a Primera de Pedro, porque Pedro nos dice, nos explica a nosotros lo que es necesario para poder presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es similar a lo que nos dice Pablo acá en Romanos, pero Primera de Pedro capítulo 1 nos lo explica de una manera diferente. Usted quiere realmente presentar su cuerpo en sacrificio santo, porque ya dijimos vivo, pero ahora hay que presentarlo también en sacrificio santo. Al final es la misma cosa, pero hay que entender cómo llegamos allá. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Lo primero es que usted tiene que entender lo que está haciendo. Si usted no entiende lo que la palabra de Dios dice, usted no va a poder obedecerla como es debido. Tiene que entender, ciñe los lomos de tu entendimiento. Y allá vamos a ir de nuevo a Romanos y vamos a afirmar eso, pero tiene que ceñirse, ¿y qué es ceñir los lomos? Mire, ay, es que me da pereza leer la Biblia, ay, es que me da pereza investigar, es que no tengo tiempo. Bueno, no te preocupes. Vas a tener mucho tiempo para quejarte allá donde vas a ir si no prestas atención a lo que estás haciendo. Entonces, al ceñir los lomos de mi entendimiento, dice, sed sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Ser sobrios es tomar decisiones razonadas, pensadas, es tomar las decisiones correctas, es pensar con claridad, es entender. Pero usted no puede ser sobrio si no entiende. Tiene que entender primero. Cuando usted entiende, usted puede pensar y decir, oye, pero esto, no, voy para allá. Eso no está bien. Sed sobrios, toma las decisiones correctas y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué está diciendo? Dice, ciña los lomos de tu entendimiento, con el entendimiento claro, toma las decisiones correctas, ¿sí? Y espera. ¿Qué espera? Dice, oye, cuando tú tomas las decisiones correctas, a veces no salen bien las cosas. Pero es que tú no tienes la mirada puesta en las cosas, cómo van a resultar en la tierra. Tú tienes la mirada puesta en que si yo me mantengo haciendo lo que a Dios le agrada, cuando Él venga, espera, cuando Él venga, yo voy a estar como Él quiere que yo esté y me va a ir bien. Mi mirada no está puesta en los resultados de hoy. Mi mirada está puesta en los resultados cuando Cristo venga. Entonces dice, como hijos obedientes. Mire, no vale ese asunto de que lo que pasa es que yo siento, a mí no me parece, yo no puedo. No, obediencia es, yo lo voy a hacer, aunque me cueste la vida. Yo soy obediente. Él me dijo que lo hiciera y aunque yo no sé cómo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Yo voy a moverme hacia donde me dijo que me moviera. Y si no sé, voy a preguntar, pero lo voy a hacer. O es como le decía aquí a los muchachos hace años, aquí Nika y sobre todo Nika, Celi y Sony, recordarán, yo no les estoy pidiendo que lo hagan ustedes, sino de que se aseguren que se hagan. Si ustedes no pueden hacerlo, busquen quien lo ayude, pero lo que yo les estoy pidiendo hay que hacerlo. Y Dios nos está pidiendo a nosotros que nos matemos. No, si usted no puede hacerlo, busque la manera de aprender cómo hacerlo o de pedirle a alguien que sepa, pero lo que Dios le pidió, hágalo. Eso es ser obediente, es moverse hacia donde nos dicen que nos movamos. Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No te vuelvas hacia atrás. No te vuelvas hacia atrás. Hace un rato les decía yo a ustedes, si no hubiera sido por la palabra, yo estaría aprobando un montón de cosas que gracias al entendimiento que tengo hoy no las apruebo.
Y yo no voy a volverme atrás a aprobar lo que ya desapruebo porque sé que está mal. Tampoco antes cuando estaba en el mundo me gustaba bailar todo tipo de música. A mí no me importaba lo que decía la canción. Hoy escucho esa canción y yo decía, sobre todo cómo las mujeres bailan esas canciones. Porque muchas de esas canciones que estas mujeres están bailando y que usted la ve muy reída, las están insultando a ellas y ellas las bailan como si. Qué falta de entendimiento. Y como lo más fácil, las series. Siempre cito a Chicago Fire porque es una serie de bomberos que parece tan inocente, pero cuando usted presta atención está el compañero acostándose con la compañera sin casarse y otras tantas cosas, y estamos aprobando lo que Dios desaprueba. Pero si no hubiera sido por Dios, yo no entendería estas cosas. Dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué? ¿Qué dice? En toda. En la forma en que caminas, en la forma en que miras, en la forma en que te vistes, en la forma en que hablas, en los zapatos que te pones, en el pantalón o la falda o el traje que te pones. En toda vuestra manera de vivir, sed santos, sed diferente, sed apartado. La santidad nos hace diferente a lo que son los demás. Ahora hay cristianos que se tatúan y dicen, no, es que para nada, porque te gusta la mundanalidad. Hay cristianos que les gustan ponerse pantalones rotos, rasgados, porque dicen que no, es que te gusta la mundanalidad. Me dice una vez un muchacho en el Instituto Bíblico, ya estábamos hablando de ese tema, dice, pastor, pero a mí me gustan los pantalones rotos. Y yo le dije, ¿tú sabes por qué te gustan? Porque eres de este tiempo y no conoces otra cosa. Pero en mis tiempos, pantalones rotos, solo los indigentes. ¿Y qué dice la Biblia? La pereza te hará vestir harapos. Ropas rotas. Van a la tienda, al almacén y pagan o sea, qué ignorancia, qué tontera. Van a la tienda a comprar, a pagar un montón de plata por una ropa que está dañada de fábrica, que la dañan intencionalmente para que te la pongas. Gente sin sentido común con un pantalón que tiene un huecón hasta aquí. Eso no es tener sentido común. Eso es falta de inteligencia. Ni siquiera hay que ser cristiano para entender que eso está mal. Pero no lo entienden. Y lamentablemente los cristianos tampoco lo entienden y se inventan un pocotón de excusas tontas que solamente ellos se creen para poder justificar lo injustificable. Sed santos. ¿Qué palabra de eso no entienden? En toda vuestra manera de vivir. Vive apartado para Dios. Vive correctamente como a Dios le agradaría verte. No me digas a mí que a Dios le agrada verte con pantalones rotos, con tatuajes. No me vengas con eso. Si una persona viene del mundo con tatuajes, yo no le digo nada. Pero eres cristiano y te estás tatuando, tú no tienes entendimiento. Tú no sabes lo que estás haciendo. Tu piel no es un lienzo, como dice en el mundo, para engañarte. Miren, ¿saben lo que hicieron con las mujeres? Porque es que las mujeres tienen un problema, son muy fáciles de engañar. Te perdone, no quiero ofenderla, pero es que así. A las mujeres le empezaron a decir cosas como que tu cuerpo es una obra de arte, ¿por qué le escondes? Y las tontas se los creían. Tu cuerpo es tuyo, puedes mostrarlo. Por eso empiezan a usar bikinis. Ombligo afuera, andas desnudas por allí, con un pantaloncito aquí y mira, es tan ridículo porque en mi tiempo, cuando era pelado, tú veías que eso lo hacía una mujer que tenía buena figura. Pero hoy la desvergüenza, las mujeres con el panzón al aire.
Sí, no, pero los hombres eso ni hablar. O sea, eso ni siquiera. Y si hablamos de Wiley y de Santa Clara, o sea, esta cosa es terrible aquí. Mira, di que por la calor, sepa usted, entienda usted, que es mejor, el cuerpo se refresca más en el tiempo de calor con la ropa que sin ella. Porque sabe algo, y lo que usted no entiende, ay, el sudor. ¿Sabe lo que es el sudor? El sudor es un refrescante natural. ¿Sabe que los beduinos allá, la gente en el desierto, usted alguna vez se ha preguntado por qué esa gente en el desierto están toda cubierta? No, no es por el calor, es por el sudor. El sudor les refresca. El sudor es un refrescante natural, pero al quitarte la ropa, el calor penetra a tu piel directamente y tienes más calor y ni te das cuenta. Y además sudas. De todas maneras. Eso es no tener entendimiento. Yo doy gracias a Dios por nuestra crianza, porque nosotros ni en la casa. Bueno, ahora yo veo que uno llega a la casa de mi hermano y está sin camisa. No sé Raúl, pero yo ni en la casa. Yo creo que no, o sea, yo creo que pero los dos más chicos sí, yo creo que, bueno, Ariel nunca lo he visto, pero creo que Jairo sí. Jairo sí, no sé Ariel, pero, y Franklin, el sobrino que creció con mi mamá. Pero nosotros no crecimos así. Nosotros toda la vida en nuestra casa, aunque estuviéramos solos, siempre hemos estado vestidos. Siempre, eso no, yo doy gracias a Dios por eso. Mire, la santidad, ¿qué es la santidad? La santidad es tener entendimiento de lo que agrada a Dios, tomar decisiones sobrias, o sea, bien pensadas, decisiones bien correctas y esperar a la venida de Cristo. Eso es la santidad. Ahora, regresando a Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo. Mire, todos nosotros nacimos en este mundo caído, ¿sí o no? Y todos nosotros aprendimos cosas malas de este mundo, ¿sí o no? Bien. Entonces Pablo dice, no te conformes a lo que aprendiste de este mundo. No te conformes a las cosas que el mundo enseña. No te adaptes a las cosas de este mundo. Déjame ver, yo creo que por aquí. A ver. Ajá. La Biblia de las Américas dice que no nos adaptemos a las formas en que este mundo hace las cosas. La palabra de Dios para todos dice que no vivamos de acuerdo al modelo o patrón que nos presenta este mundo. La Nueva Traducción Viviente dice, no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Ok? No nos adaptemos, no se adapte. El vestir ropas rotas, el tatuarse, el hablar como habla el mundo es adaptarse a este mundo. Mire, a las mujeres generalmente deben tener pelo largo, eso dice la Biblia, los hombres cabello corto, los hombres con el cabello largo y con moñitos, con aretes, ¿eso qué es? Pero eso pasa porque los líderes son flojos, son débiles. Y porque tenemos muchas mujeres entre nosotros como líderes. Las mujeres son, ¿cómo se dice? No iba a usar esa palabra. ¿Ah? En Levítico 19, 26, 18. Ajá. No haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. No imprimas señal alguna en tu cuerpo, dice. Clarito. Entonces, mire. Nosotros tenemos que saber que somos llamados a vivir diferente. Y luego, el pastorado de la mujer es un problema serio, que nosotros no queremos verlo, pero es un problema serio. Que hay mujeres que predican muy bonito, sí, es cierto, eso no lo hace correcto, lo siento. Hay mujeres que predican mejor que yo, quiero que sepan, pero eso no lo hace correcto. Por ahí he tenido algunas conversaciones con algunas personas, pero también he escuchado conversaciones de otras. Y cada vez que oigo a la gente defendiendo el argumento de que las mujeres pueden ser pastoras,
me doy cuenta de que no hay argumento válido. No hay ningún argumento válido. No hay nada que diga esa gente que realmente sea válido. Y el problema es que no entienden, porque cuando usted lee Isaías capítulo 3, versículo 12, habla de que el liderazgo de la mujer es maldición para el país, para la ciudad. Es un castigo de Dios el que las mujeres tomen el liderazgo. Pero las mujeres toman también el liderazgo cuando el hombre cede, cuando el hombre es débil, cuando el hombre no asume su rol de autoridad, la mujer entonces se enseñorea. Porque ella está esperando el descuido del hombre para tomar la posición que no le corresponde. Y eso ha sido así desde el principio. No, bueno, ya que me miras así, te lo voy a probar fácilmente. ¿Ah? ¿Cómo qué? Tienes que leer bien la historia y te vas a dar cuenta que eso trajo muchos problemas. Gracias a Dios por ella, pero eso trajo muchos problemas. ¿Y sabes cómo murió, verdad? Sí, yo sé. ¿Sabes cómo murió, verdad? Bien. Entonces piensa un poquito en eso. Miren, aunque este no es el tema, voy a tratar de cerrar este paréntesis rápido. ¿Ok? Si usted se va a Génesis, capítulo 3, versículo 16, Dios le dice a Eva, tu deseo será para tu marido. Ahora la gente busca el deseo de Eva por todas partes, pero el deseo de Eva está ahí mismo, en ese mismo capítulo, en el versículo 1 al 4. ¿Qué le dijo la serpiente? Si comes del fruto, serás como Dios. Ahora, si usted se va a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice la Biblia que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón, cabeza de la mujer. Y la mujer, y Dios, cabeza de Cristo. ¿Ok? ¿Qué está por encima del hombre? Y Cristo es Dios. ¿Ok? ¿Qué le ofreció la serpiente a Eva? Estar por encima de Adán. ¿Cuál era tu deseo? ¿Cuál era el deseo de ella? Es más, dice Pablo, la mujer habiendo pecado incurrió en transgresión. ¿Qué significa eso? Que ella ocupó el lugar que no le correspondía. Ella no le correspondía, primero, tomar de eso. Ella tenía que preguntarle a Adán. 2, habiéndolo hecho, ella no tenía que ofrecerle a Adán. Adán se bajó de y le obedeció a ella. ¿Qué dijo Dios? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ella le mandó. No quiere decir que ella le dijo, coge Adán, come. La Biblia dice que le ofreció. Pero eso Dios lo vio como una transgresión. Te estás ocupando el lugar que no te corresponde. Entonces, todas estas cosas traen problemas. El asunto es que nosotros debemos vivir de acuerdo a como Dios manda. Y para eso tenemos que transformarnos. Si nosotros no cambiamos de manera de pensar, no podremos transformarnos. Allá en Proverbios 23, hablando de que cuando uno va a la casa de una persona rica, no debemos como llenarnos los ojos con los manjares, porque como es él en su corazón, así es él. O sea, está hablando de la persona rica que me ofrece los manjares. Sin embargo, como nosotros somos en nuestro corazón, lo que nosotros pensamos, Jesucristo lo dio de otra manera. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros hacemos lo que tenemos en nuestro corazón. Si nosotros no cambiamos de manera de pensar, si no cambiamos lo que hay en nuestro corazón, vamos a seguir siendo los mismos. Dice la Biblia de las Américas, como piensa dentro de sí, así es él. Y la Reina Valera, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Renovar es volver a hacer nuevo. ¿Ok? Renovar es volver a hacer nuevo. Significa que debe haber un cambio. Tiene que ser diferente, tiene que ser nuevo. Nuestra manera de pensar tiene que ser nuevamente nueva.
Ya tenemos una manera vieja de pensar y tenemos que renovarnos a una manera distinta, nueva de pensar. Las personas interpretamos las cosas de acuerdo a cómo la entendemos. Si nosotros no entendemos bien lo que dice la palabra de Dios, la vamos a interpretar mal. Por lo tanto, la vamos a aplicar mal. Vamos a vivir mal. Tenemos que renovar nuestro entendimiento para poder comprender qué es lo que tenemos que hacer. Por eso es que decía Pedro allá, ciñe los lomos de tu entendimiento. Job tuvo que renovar su entendimiento para poder comprender quién era Dios. Si nosotros no renovamos nuestro entendimiento, vamos a seguir creyendo en Papá Noel, en todos los santos y en todo tipo de supersticiones. Como algunas cosas que escuché por ahí en algún tiempo. Si nosotros no renovamos nuestro entendimiento, vamos a seguir creyendo que Dios es una especie de abuelito bonachón que solo está para cumplir promesas a todo el mundo. Si nosotros no renovamos nuestro entendimiento, no vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Si no renovamos nuestro entendimiento, nunca comprenderemos lo que dice 1 Juan 4:16, que Dios es amor. Nunca entenderemos que además de que Dios es amor, el Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo. Y nunca vamos a entender que a pesar de que además de que Dios siendo amor y siendo juez justo, además también dice Deuteronomio 4:24 que Dios es fuego consumidor. Vamos a estar pensando en que Dios es amor y como Dios es amor, nadie va a ir para el infierno. Dios es fuego consumidor. Dios es juez justo. No vamos a poder conectar todas las facetas de Dios, todas las características de Dios, lo que Dios realmente es. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Job pudo comprobar que la voluntad de Dios para con él, en medio del sufrimiento que pasó, era buena. ¿En qué resultó? Resultó en un conocimiento claro acerca de quién es Dios. ¿Será bueno eso? Resultó en una mejor condición de la que tenía antes. O sea, ya la condición que tenía Job era buena. ¿Sí o no? 7,000 ovejas, 500 camellos. La condición de era el más rico de todo el Medio Oriente, de todo el Oriente, y Dios le dio una mejor condición. ¿Será buena? Job comprobó que la voluntad de Dios para con él, en medio de ese sufrimiento, era buena. Job comprobó que la voluntad de Dios para con él, en medio del sufrimiento que pasó, era agradable. Volvió a tener 10 hijos y disfrutó de su descendencia hasta la 4ª generación. O sea, ¿habrá sido agradable para Job el ver a su nieto, su bisnieto y su tataranieto? Claro que sí. Dice que sus hijas eran las más hermosas de todo el mundo conocido para ellos. ¿Sería bueno para Job? ¿Sería agradable para Job ver a sus hijas, pasar tiempo con ellas? Yo creo que sí. Job pudo comprobar que la voluntad de Dios para con él en medio del sufrimiento que pasó era perfecta. Había tenido 10 hijos y ahora tuvo 10 hijos con la misma mujer. No se menciona que haya tenido otra. Así que esa misma mujer tuvo 10 hijos más. Tuvo 20 hijos en total. Y no solamente eso. Cuando dejó de tener hijos, entre que empezó a tener hijos, entre que dejó de tener hijos y empezó a tener hijos, pasaron pocos años, porque sus hijos ya eran adultos cuando murieron. Así que Dios le permitió tener hijos después, en su vejez. Sí, deleite. Le dio herencia a sus hijas, junto con sus hijos. No como anteriormente que solo los varones tenían herencia. O sea, Dios le permitió comprender a Job que la cultura que tenían allí estaba mal. Que la cultura que tenían en Israel, que tienen en el medio, está mal. Que tanto valen las hijas como valen los hijos. Y cuando empiezan a hablar tonterías ahí de la liberación femenina, tienen que mirar a Job. Dios las liberó hace años. Miren allá a Moisés.
las hijas de Zelofehad. No fue que en el 60 le dieron la libertad a las mujeres. No, Dios se la dio hace mucho tiempo atrás. No viene del hombre, es de Dios que viene la libertad de cualquiera. No solo de las mujeres. Y eso es perfecto. Nosotros debemos saber qué es la verdadera libertad. No es que la mujer ocupe cargos, no es que la mujer trabaje y sea una mujer super dotada. No. Tampoco es que el hombre le refriegue en la casa. No. No. La libertad es que hagamos la voluntad de Dios. Que entendamos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y que cada uno ocupe el lugar que le corresponde. Pero parece que la iglesia no entiende. La gente vive de pánico en pánico. En el siglo pasado, las personas tenían un poquito de temor de Dios y cuando había situaciones como las que estamos viviendo se está viviendo en Medio Oriente, las personas buscaban a Dios, iban a las iglesias, corrían. Aunque muchos de ellos de forma hipócrita, porque cuando pasaba la situación de pánico, volvían atrás. Con todo, algunos se salvaban. Aparte de la obvia hipocresía, ¿cuál será el motivo por el cual las personas no siguen el camino de Cristo? Bueno, todo está en estos dos versículos. Primero, el camino de Cristo es un camino de muerte. De modo que solo los que se entregan para morir voluntariamente por Cristo pueden permanecer en ese camino. Es una decisión voluntaria de entregarnos en sacrificio vivo a Dios. Por eso muchos no permanecen, porque no se entregan realmente a Dios. Segundo, el que no se entrega en sacrificio vivo, o sea, el que no muere a sí mismo, jamás podrá comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por lo tanto, jamás sentirá el deleite en el camino del Señor. Conozco gente que dice, que yo iba a la iglesia, yo conozco. No, tú no conoces nada. Como no te entregaste, nunca pudiste comprobar lo bueno, agradable y perfecto que es Dios. Porque al comprobar la voluntad de Dios, estamos comprobando realmente quién es Dios. Tercero, todo esto ocurre porque muchos se niegan a renovar su entendimiento de modo que puedan comprender y al comprender puedan transformarse y permanecer. Hay mucha gente sentada en las bancas y solo hacen eso, sentarse en las bancas. Hay otros que se sientan en la banca y de vez en cuando se paran y se vuelven a sentar, se paran y se vuelven a sentar, se paran y se vuelven a sentar. Pero ¿cuántos se paran y se permanecen de pie? ¿De qué está hablando, pastor? Mire, déjeme acordarme. 1993. Un día me paré de mi banca, 2 años sentados en la banca, sin pararme. 2 años me paré de mi banca. Fui a mi pastor y le dije, pastor, yo quiero servir. Y nunca más me volví a sentar. Desde entonces hasta ahora estoy sirviendo a Dios con debilidades, pero nunca he parado. Y cuando quisimos, entre comillas, parar, porque dijimos, tenemos muchos cargos y la verdad no hemos sentido, vamos a pedir al Señor, al pastor que nada más queremos quedarnos como maestro, entonces nos trasladaron a Huile. Dios nos trasladó a Huile. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted no se para, hay algo que está mal, algo no ha entendido. Y cuando usted se para y se vuelve a sentar es porque algo no ha entendido. El Señor dijo que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto. Si usted empieza a servir a Dios y después se regresa, entonces hay un problema allí, no está entendiendo.
no ha entendido. Dios no te llama y después te devuelve. Busque a cualquiera en la Biblia, dígame de cualquiera que se paró a servir a Dios, cualquiera que fue profeta o que Dios lo llamó a cualquier cosa y que después lo devolvió a la banca. Todos murieron sirviendo a Dios, a menos que se hayan apartado de Él como Saúl. Porque una vez que Dios te llama, no te manda para atrás de ninguna manera. El servicio de Dios es hasta que Él venga. Y puede ser que Dios te transforme, te cambie, como el caso de nosotros. Éramos maestros y seguimos siendo maestros, pero en otro lugar, de otra manera. Pero Dios no. Mire, esto me recuerda, y con esto voy a terminar. Cuando trabajaba en venta de computadora, que me pusieron de encargado de un almacén, antes de eso, yo fui un supervisor ad honorem. ¿Qué significa eso? Es más, yo fui un supervisor natural. ¿Por qué? Porque no existían los supervisores. Pero yo llegué a tomar, Dios me dio tal posición en el almacén que yo ayudaba a todo el mundo. A tal punto que un día hice una venta de $12,000 y se la di a otro. ¿Sabe lo que significa $12,000? Sáquele el 1% y usted va a ver cuánto es la comisión de eso. Entonces mis jefes me dieron el encargo de un almacén para hacer lo que yo venía haciendo hace rato sin que me pagaran. Un día, mi amigazo del alma, al que le dieron la posición que yo inventé, porque yo la inventé, de la misma manera, ad honorem, llegó y me dice que él le había pedido a los jefes que le quitaran esa posición porque era mucha carga. Entonces, él dice que cuando yo lo hacía, había como a la vista que iban a abrir el almacén. Eso no existía. Yo lo hice porque quise. Ni siquiera existía. Yo la inventé. Sin querer la inventé. Entonces él estaba diciendo que yo lo hice porque yo veía algo allá. No, yo no lo hice por eso. El asunto es que, para llegarles al punto que quiero decirle, él le dio a los jefes que él quería ser degradado en el título. Mi jefe fue y le preguntó al jefe mayor, y el jefe mayor le dijo: aquí nadie retrocede, o va para adelante o va para afuera. Con Dios nadie retrocede, o va para adelante o va para afuera. Y el que va para afuera no es porque Dios lo echa, es porque Él mismo se aparta. Así que yo quiero decirle algo. Entrégate a Cristo en sacrificio vivo y santo. Transfórmate por medio de estudiar y obedecer la palabra de Dios. Y entonces vas a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Pero déjeme hacerle una última advertencia. Si usted no se desprende de su humanidad, o sea, si usted no se entrega de verdad en sacrificio vivo a Dios, nunca lo va a disfrutar. Nunca. Porque la única manera de disfrutar la obra de Dios es que usted sepa disfrutar de Cristo mismo. Es que su mirada esté puesta en Él. Porque en la obra de Dios, lo único que usted encuentra, lo que más encuentra, no lo único, lo que más encuentra humanamente hablando son dificultades, son problemas, son gente que habla mal de usted, son gente que le da problemas, son diferentes situaciones. Y si usted no entiende este asunto, se va a quebrar. Porque el gozo nuestro no es usted. El gozo nuestro es Dios. Ahí es donde tenemos puesta nuestra mirada. Y estamos pendientes de que un día Él va a descender y nos va a hallar como Él quiere hallarnos. Tome su decisión.